Occidente, cuando digo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, poner en este momento a los mismos que combatieron, ponerlos al frente del gobierno. Esa es la realidad que ha sucedido a nuestras espaldas. Si no podemos difundir cosas así, eso sigue a nuestras espaldas, lamentablemente. Ahora digo dos cositas del documental. Ustedes notan que hay mucho sonido extra porque no trabajamos con el sonido directo de la cámara, está hecho con muchas limitaciones económicas. El sonido directo de la cámara, no teníamos un micrófono aparte, o sea que está todo grabado así en directo, vamos a decirlo. También notaréis que desde el principio hay mujeres que no han querido mirar la cámara, por lo tanto hay mujeres que hablan de espalda, u otra que la primera que habla es de la boca para abajo porque no quería mostrar el rostro. Yo me pregunto qué será de esa gente ahora. Y la verdad es que me lo pregunto con bastante angustia. Yo quería mostrar porque me parece mentira, que a mí me han hecho una entrevista, no voy a decir en qué radio, la semana pasada, sobre esta película. Y ayer mismo, esta misma persona que me hizo una entrevista me pregunta, oye, pero ¿cómo defendía a Bashar al-Assad si las tenía machacadas a las mujeres? Le digo, tío, me has hecho una entrevista y no te enteras lo que yo he dicho. Aquí veis las ministras. Una ministra de Justicia. Veis una ministra comunista que fue nombrada directamente por Bashar al-Assad, que es la encargada de dar los minicréditos y lo que es el desarrollo agrario en Siria. Yo me pregunto qué será de la vida de esa gente. Tengo noticias de uno de los compañeros que nos prestaba el auto para hacer los recorridos para grabar. Después, si queréis hacer más preguntas. Las entrevistas están hechas al azar. O sea, solamente se han concertado entrevistas con la gente del gobierno, con las mujeres militares, porque ahí no podías caer así de sorpresa. Luego era, oye, ¿conocéis por aquí un iraquí, alguien así? Sí, tiene un bar, ¿sabes? ¡Tac! Y ahí entrábamos. O sea, está hecho de manera... la gente no estaba obligada a hablar lo que no quería hablar. Lo que creo que sí se infiere, algunos más pobres, otros no, la campesina se la ve pobre, esa zona hoy la tiene Israel. Donde está la campesina juntando, esa zona la tiene Israel. Donde está el señor que tiene los granados y los frutos y las verduras, también está Israel, está pegado al Golán. Yo me pregunto qué es de la gente, no tengo noticias de ellos, sí tengo noticias de uno de los compañeros que nos prestó el auto, hinchado a golpe porque salió a manifestarse y le han pegado, no sé. No sé qué será de la jueza, no sé qué será del resto de la gente. O sea, se ha contribuido a poner en el gobierno a las bestias, a las malas bestias, no a las buenas bestias. A Occidente le ha convenido eso. Entonces, por más que hagamos y pidamos a nuestro gobierno que proteja a las minorías, que proteja al pueblo sirio, han puesto lo que ellos querían. El gobierno que tiene Siria hoy lo ha aceptado Occidente, lo ha aceptado Europa. Es más, Europa le ha dado dinero. Y si nosotros tuviéramos lo que tenemos que tener en cuanto a valentía y lucidez, estaríamos exigiéndole a la Unión Europea y a nuestro gobierno que rompa relaciones con los gobiernos fascistas, porque eso es fascismo. O sea, lo llamemos yihadismo, pero es fascismo. Como el sionismo también es fascismo, ¿no? Entonces, yo no tengo más nada que decir para que hablen los compañeros que van a expresarse mucho más. Personalmente me duele mucho porque me pregunto qué habrá sido de mucha de la gente que está ahí. Venga, gracias por venir y hablamos ahora. Yo quiero que empieces tú, Fira, porque tú eres la figura aquí. Vale. Eres sirio, ¿quién quiere empezar? Los dos van a dar información, por lo tanto siempre hay un pequeño... Simplemente... Bueno, pues el doctor Firas Archarani es un conferenciante, es decir, está siempre en estos vídeos donde, en fin, es la oposición, por así decirlo, no son la oficialidad, y da muchísima información sobre ello. Entonces empieza él, ya me ha dicho un cuarto de hora aproximadamente, y luego después pasa él, Alberto García, como reportero, que nos dé también su opinión de cómo está ahora, porque claro, allí estaba en un proceso se veía la esperanza, esta chiquita que sale al final, ¿verdad? Qué bien, lo vamos a reconstruir, y en cambio, fijaros, ha ido cada vez a peor, hasta que efectivamente, como ha dicho Susana, están los asesinos. En otra parte está Israel, cogiendo más terreno, y en otra parte está, como yo le digo, el sultán de la OTAN. El sultán de la OTAN, porque está en la OTAN, que es Erdogan. Entonces, sin más,
Muchas gracias a ambos por haber venido aquí a informarnos de lo que está pasando ahora. Y doctor, pues pase usted ya a explicar lo que usted crea oportuno. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir y gracias por el documental. Me he hecho llorar en algún momento. Lo sentí de verdad, es increíble lo que ha pasado este pueblo y lo que va a pasar. Ahora estamos pues bastante peor que en la época de la guerra. En definitiva voy a ser muy corto porque de Siria podemos hablar horas, horas y horas. Cosas documentadas, cosas hechas ya y trabajadas. ¿Escucháis bien desde el fondo? Vale. Fundamentalmente quiero decir tres cosas importantes. ¿Por qué empezó esta guerra? Simplemente porque somos un eje antiimperialista y anticionista en la zona. Eso es lo fundamental. Israel ha hecho todo posible para derrocar todas las dictaduras, y ahora hablamos del tema de dictadura, anticionista. Libia, Irak y Siria. No les importa la dictadura que está en Arabia Saudí, en Bahrein, en Kuwait, en Jordania, etcétera, etcétera. No hay interés ninguno porque son amigos del amo sionista mundial y de Estados Unidos y el imperio en general. Ellos para destruir Siria lo intentaron durante mucho tiempo antes de llegar al 2011. La guerra del 2011 es una guerra contra Siria, no es una guerra civil, es un error tremendo porque voy a dar datos concretos. Esto es un libro de un escritor egipcio donde está hablando de un documento de Naciones Unidas, está todo documentado. Habla que entraron en Siria 500 más o menos, 1000 terroristas de 18 países conocidos y de Europa solo unos 30.000. Cuando hablamos de Europa, que han venido aquí, han participado todas las inteligencias europeas. Yo tengo muchos datos, por lo que sea aquí lo puedo decir, y ha sido amenazado por el Daesh del 2015 al 2017, mi nombre personalmente. Y ahora mismo lo que estoy haciendo, muchos sirios no se atreven a hacerlo. Tengo mucha información sobre todo lo que ha pasado, quién ha entregado Siria. Siria la ha entregado los aliados y no aliados, por otros intereses, no es el tema. Cuando hablamos de 173.000, hablando desde turcos, chechenos, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, con números, y un documento de Naciones Unidas, algunos desaparecidos, igual por la misma guerra, otros detenidos y otros que han fallecido. Eso es fundamental cuando ellos de las mentiras de esta guerra siempre hablaban la guerra y una revolución. Todo lo que han contado, mentiras, desde el principio hasta el final. En las armas químicas se ha demostrado que no hay nada, porque hace poco cerraron el caso, una vez que ha caído el gobierno y ha caído el Estado sirio. Para mí la palabra régimen no tal, ha caído el Estado sirio, ya veremos cuando se recupera y se hace un Estado. Prácticamente no hay armamento químico, porque ahora han venido y han cerrado el caso. Si hay armamento químico y almacenamiento, etcétera, etcétera, ahora es el momento para demostrarlo. Decir, mira, a cualquier comisión, aquí ha habido, allá ha habido, nada. Eso es uno de los temas. El tema concreto, que es una revolución, no hay una revolución que te vuelve al siglo VII, de Beni Umayya y los abbasíes. Ahora está en la lucha entre sunitas y chiitas dentro de Siria, y el mejor ejemplo, el exterminio que pasó en la costa siria. Es un exterminio, no es otra palabra, porque el exterminio armenio no ha podido nadie documentarlo con fotos, imágenes. Solo sabemos que entraron, mataron mujeres y niños y tal en el desierto de Deir ez-Zor, donde los sirios siempre hemos abierto las puertas a los chechenos en el siglo XIX, a los armenios al principio del XX, a los palestinos, a tal. En definitiva, pero esto ha sido documentado, grabado, y que ha hecho Naciones Unidas y Europa y el mundo. Mirar al otro lado, se calcula ahí entre 40 y 50.000 entre muertos y desaparecidos en la costa siria en 3 días. Todo el genocidio que hice en Gaza, estamos hablando de 57.000 muertos, exactamente, le ha caído no sé cuántas bombas. Entraron en casas, han arrasado todo, han matado desde los niños, incluso hay imágenes que no se pueden demostrar, enseñar, porque les he visto yo cómo abren los cuerpos de los niños para robar órganos, como se ha robado durante la guerra, está demostrado a través de Turquía. Niños degollados.
Mataron la gente que se ha escapado al monte, han quemado los montes, han robado las cosechas, han robado coches, dinero. Hay mujeres ya esclavas sexuales, llevaron a Hitler más de 1000 mujeres. De momento las cifras no quieren dar esta imagen para que no haya ningún problema de hablar de ese tema. Por lo tanto, dos mentiras. Uno, que es una revolución, se ha demostrado 173.000 mercenarios que entraron en Siria. Segundo, hablaban de que ha matado su pueblo. Cuando uno mata a su pueblo no se mueren 200.000 soldados, entre soldados heridos y civiles, porque se ha luchado un Estado contra unos grupos terroristas, y hasta hoy en día son grupos terroristas. El actual Jolani es un terrorista, son filial de la Al-Qaeda, era emir del Daesh en Irak. En el 2015 era el emir de Nínive, donde más atrocidades se hizo en Irak. Él ha degollado gente. Fotos, el ministro de Defensa actualmente de Siria, hay fotos de él como está matando con su mano. Ya no hablamos del ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos tres mentiras eran muy fundamental que hablaban. Es una revolución, se demuestra un mercenario tremendo. ¿Quién pagó el dinero? Qatar. Qatar se lo reconoció en ello, el primer ministro salió luego, dijo, pagamos 70.000 millones de dólares para derrocar Siria. ¿Por qué quieren derrocar Siria? Hablamos del tema palestino. Si hubiera firmado el padre del actual presidente, que hasta hoy en día es el presidente de Siria, digan lo que digan, porque no ha renunciado como están diciendo en otros sitios. No hay renuncia, de momento no hay una nueva constitución, no hay elecciones, por lo tanto es el legítimo desaparecido, está retenido en Rusia, que es otro tema. No queremos, porque aquí podemos hablar mucho de este tema. Tres cosas. Lo hablaron de una revolución, no lo es, porque una revolución no vienen mercenarios cortacabezas de todos los sitios del mundo. Segundo, que mató a su pueblo, eso es mentira. La obligación del Estado defendernos contra este tipo de gente. Y tercero, la palabra dictador, que siempre era la palabra régimen. Cuando oí en televisión española, el régimen de Bashar al-Assad, el régimen no sé cuántos. Señores, yo soy un hombre ateo, agnóstico y convencido. Cada uno puede pensar lo que quiera. En el mundo árabe y musulmán nunca puede haber una democracia del estilo europeo. Estoy olvidado de ese tema, para siempre. ¿Por qué? Porque no hay una separación del Estado de la religión. No existe. Como en Europa llegó en 1901, cuando la Revolución Francesa separó el Estado de la religión, avanzó Europa. No hace falta que hablar hace 400 años las cosas que pasaban en Europa. En el mundo árabe es imposible un debate público o no público, cuando cuestionas cosas importantes sobre el tema. Dominan los medios de comunicación, el poder y la fuerza. Y es necesaria dictadura como Bashar al-Assad para defendernos de esta gente. En 4 meses lo que han hecho. El retroceso en Siria es tremendo. La vida de la mujer no contamos. Las matanzas étnicas, etcétera, etcétera, etcétera. El país está dividido. El tejido social sirio está roto. Ariana se atreve a vivir al lado de un sunita. Puede ser mejor que yo o no. Pero yo estoy seguro, si estoy en Siria, soy un hombre muerto. Simplemente en el barrio sabe que somos gente muy moderna y no somos creyentes. Te saca un vecino, porque el que han hicieron las matanzas y tal, puede hablar mucho de ese tema, son sunitas de Banyas y sunitas de Tartus. Eran vecinos entre ellos. Cuando ya entraron, le dieron armas y salieron a matar, porque por el dialecto, yo he visto miles de vídeos. Son ellos, no ha venido solo el checheno, o vienen los uigures chinos, que están llenos de fotos e imágenes. Por lo tanto, no hay ninguna revolución, y por desgracia me lloro por haber esta gente pensado que algún día termina esta guerra. Viene el embargo americano. En el embargo americano no ayudó nadie, ni siquiera tenía que puesto todo el carne al asador, ni Irán ni la Federación Rusa. Eso es otro tema. Y Siria tenía que ser, la gente después de la guerra vivía incluso mejor durante la guerra que después de la guerra, por la ley César. No tiene ni para dar de comer a sus hijos pan, ni siquiera. Por lo tanto, ha caído Siria, se ha fragmentado, y yo de verdad soy muy pesimista sobre el futuro de Siria, donde está fragmentado. Israel está en el sur, los turcos de arriba, los americanos ya están a 30 kilómetros con sus bases al lado de Damasco, algunos apoyados por los Emiratos y por Rusia.
los bases rusos, etcétera, etcétera. Prácticamente esto no se sabe qué futuro puede tener Siria, por lo tanto, decepción total, pero evidentemente lo dejo aquí porque vamos a hablar mucho y muchas gracias por venir y gracias por el film, que ya la película me ha impactado mucho. Muchas gracias, de verdad. Pues Alberto, reportero de guerra. Sí, no en este momento, estoy establecido en España, soy español, pero durante varios años estuve ejerciendo como corresponsal en Beirut, en el Líbano, y tuve la oportunidad en mis numerosos viajes a Siria, un país que, a diferencia del Líbano, era un país mucho más moderno, mucho más intelectual, mucho más abierto que el mismo Líbano, un Líbano que ha sufrido y sigue sufriendo de un conflicto sectario, cuya constitución incluso impone restricciones según la fe religiosa que se profesa. Un sunita nunca podrá convertirse en presidente y tampoco un chiita, tendrá que ser un cristiano, y así, en fin, hay muchos matices. Lo que ha comentado Firas es muy interesante, ha sintetizado en poquito tiempo tantos aspectos que hacen de Siria, especialmente para los que lo hemos conocido, y francamente yo he conocido otros corresponsales de medios españoles ubicados en Beirut, igual que yo, que han entrado también a Siria, al igual que yo, que han podido celebrar el poder, como digo, ir a conciertos de ópera. Yo la última vez que estuve fui a una ópera donde todos los músicos eran mujeres. Como muy bien se ha comentado, una mujer puede perfectamente llevar el cabello suelto o un escote, tacones, si los quiere llevar. Entonces, me refiero, ha cambiado esto mucho. En este momento lo que le espera a la mujer siria es una situación de absoluto colapso, es ver lo que habíamos visto en un principio, lo que estábamos en los años duros de la guerra, en 2014 y 2015, que fue cuando sobre todo me tocó estar, y era donde eventualmente cada vez que los grupos, la gente habla del ISIS, del Daesh, pero se olvida mucho de los diferentes grupos y franquicias que corresponden a Al-Qaeda, jefe de la cual este hombre, Abu Ahmad al-Jawali, era jefe supremo, aparte de ser también el número 2 del Daesh, el Estado Islámico. Cada vez que entraban en una localidad, en los principios del conflicto, agarraban a las niñas y a las mujeres y las convertían en esclavas sexuales, y a los niños y a los hombres, dependiendo de la fe religiosa, los decapitaban en público o les forzaban a formar parte de sus milicias criminales. Yo he entrado en muchas localidades que habían sido recientemente liberadas, bien fuera por el ejército sirio o bien fuera por Hezbollah. El hecho de que yo trabajase entonces para un canal iraní me abría puertas para tener contacto directo con el Hezbollah, y cuando Hezbollah entraba en una localidad siria y la liberaba, inmediatamente a los diferentes corresponsales de la televisión siria nos llevaban, y lo que teníamos que ver era espantoso. Yo nunca había pensado que una película de terror podría ser realmente verídico, que podríamos ver cómo cabezas pinchadas en picas a las entradas de los pueblos pudieran provocar obviamente el terror, y cómo nos decían: por favor, ustedes tienen poder de difusión, digan a las autoridades que estos edificios que se han derrumbado y tantos cuerpos, que está lleno esto de ratas, nuestros hijos sufren plagas y sufren enfermedades, sean ustedes por favor portadores y difusores de este mensaje a las autoridades. Obviamente unas autoridades son un país que sufre desde años sanciones que se van a levantar porque finalmente Occidente ya tiene a las autoridades que ellos querían, y definitivamente Israel,
que es uno de los grandes precursores de este conflicto. Ya recuerdo el ministro de Defensa, Ayalon creo que se llamaba, de Israel en 2015, hablaba de que prefería tener al Estado Islámico gobernando Siria que no a Bashar al-Assad. Por lo tanto, si tenemos a Estados Unidos que en este momento están saqueando un tercio del territorio sirio, que ocupan de manera ilegal, y no vemos y no oímos realmente a ningún gobierno occidental ni a ningún líder que realmente salga de ningún partido político, porque eso es lo triste, que no veamos ni siquiera las fuerzas vivas. Cuando hablo de esto hablo de la izquierda. ¿Por qué tenemos que aceptar la situación actual? ¿Por qué tenemos que aceptar que el ministro de Asuntos Exteriores español vaya y le rinda pleitesía a un señor que hasta hace muy poco decapitaba a personas de manera personal y manual? Este realmente es una tragedia terrible. A mí también casi me ha hecho saltar las lágrimas, porque estando allí y viendo a mucha gente, cuando he visitado Siria, especialmente Damasco, nos decían: esta guerra la ganamos, esta guerra la vamos a ganar, y cuando la reconstruyamos va a ser mucho mejor incluso que antes de la guerra. Y lo que estamos viendo es un panorama tan pesimista, es un panorama que, francamente, ¿qué reconstrucción? ¿Quién se va a ocupar ahora de la reconstrucción? ¿Los que han aportado para destruirla? Israel sigue bombardeando el territorio sirio y sigue ocupando ahora incluso una parte de su territorio para crear una zona de seguridad, para darle seguridad a la zona de seguridad que en 1967, que son los Altos del Golán, ocuparon también de manera ilegal. ¿Dónde están las Naciones Unidas? Claro, a la población nos tienen que mantener lo más adormilados posible y lo más ignorantes posible. ¿Y cómo lo hacemos? Para ellos es muy fácil. Vamos a inventarnos historias y fake news y bulos. Vamos a normalizar eso para que podamos odiar a quien realmente es el enemigo número uno del imperialismo en esa región, en ese momento, que era Bashar al-Assad, y el enemigo número uno del sionismo. Siria, al igual que Egipto ya declinó después de Camp David y aceptó el plan de paz con Jimmy Carter, pero Siria nunca lo ha aceptado, y Siria nunca ha reconocido al Estado, a la entidad sionista, nunca lo ha hecho, al igual que tampoco lo ha hecho Líbano. Pero el hecho es que tenemos enfrente unas campañas terroríficas de fake news. Cuando Bashar al-Assad en 2013 llama a las Naciones Unidas para que envíen inspectores de armas químicas, porque miembros de su ejército habían sido atacados con estas armas, inmediatamente llegan los inspectores a Damasco. Tiene lugar el ataque con gas sarín a la población de Ghouta Oriental, que está a las afueras de Damasco. O sea, vamos a esperar a que vengan los inspectores, los vamos a invitar e inmediatamente vamos a bombardear. Pues esto se lo creyó todo el mundo. Esto se lo terminó creyendo, y Barack Obama, salió diciendo que se habían cruzado todas las líneas rojas. Se llegaron al convencimiento de que había que acabar con todas esas armas químicas y tenían que ser entregadas por parte del régimen sirio. No olvidemos que Siria siempre será un régimen mientras esté gobernado por líderes que sean antiimperialistas y antisionistas. Todos los regímenes. En cambio, como bien se ha comentado, Arabia Saudí, que todavía hoy en día decapita a las mujeres adúlteras en las plazas públicas, en fin, es un reino muy cercano al reino que tenemos en España. Por lo tanto, nunca será un régimen en los ojos de los cuentabulos. Francamente, cuando tenemos delante estas terribles campañas que ponen de estúpidos realmente a la población, que termina comprando. Yo recuerdo un momento dado en el cual en Alepo, Alepo Oriental y Alepo Occidental, se estaba librando una terrible batalla, y gran parte de la población civil era el objetivo prioritario de esas matanzas, y llegaron a un acuerdo. Rusos también estaban presentes con el ejército árabe sirio
para que quien quisiera del otro lado de Alepo poder cruzar a lo que se llamaba el Alepo Libre, lo pudiera hacer. Inmediatamente estos grupos yihadistas que en este momento están gobernando Siria mandaron octavillas diciendo que a quien se le ocurriera abandonar los barrios de esta parte de Alepo, creo que era Alepo Oriental, iban a ser asesinados. Pues yo recuerdo estar viendo un programa que ya no veo, pero que sí veía entonces, estoy hablando del año 2017 creo que fue, Al Rojo Vivo, de Ferreras, La Sexta, es lo más izquierdista y prosoviético que se puede uno echar a la cara. Y de pronto están en medio de un debate y dice Antonio Ferreras, dice, oh, tenemos noticias de última hora, el régimen de Bashar al-Assad está disparando a civiles que están intentando cruzar al lado libre, ¿no? Digo, caramba, pero si lo ha estado anunciando horas antes los grupos yihadistas, Jabhat al-Nusra y el resto de franquicias islamistas, que lo van a hacer, mientras los otros están llamando, vengan para acá, vengan. ¿Quién se lo puede creer? Bueno, pues si tenemos estos medios de intoxicación masiva. Yo, como digo, tenía unos compañeros corresponsales, el corresponsal del mundo y la corresponsal del país. Y cuando estábamos en Siria y en Damasco, todos coincidíamos con que se estaba librando una batalla contra un proyecto de balcanización que francamente venía de la mano de grupos mercenarios, cientos de miles de mercenarios de todo el mundo, pagados, porque eran muy bien pagados, para realizar ese trabajo. Y coincidían conmigo, pero inmediatamente nos regresábamos a Beirut. Los editoriales que mis compañeros escribían era el régimen, la pobre gente, la persecución, la represión, y yo les decía, pero ¿cómo sois capaces? Pero si estáis allí conmigo, si hemos visto las mismas cosas, si vamos de la mano con los mismos fixers. Fixers son las personas que allí te acompañan cuando haces ese tipo de viajes y tal, te dan protección, te traducen, cuando no, como en mi caso, no hablas el árabe. Y francamente, yo es que les decía, pero ustedes no tienen vergüenza, es que la línea editorial, igual que tú, que trabajas para el régimen de los ayatolas, pues también tendrás que decir que Ali Khamenei y el resto de ayatolas son lo mejor inventado después de la pesicola. Digo, no, yo afortunadamente trabajo para un medio que me da la libertad, primero, de difundir mi mensaje antisionista, porque ante todo soy antisionista y soy antiimperialista y anticapitalista. Entonces, si un canal de televisión me da la capacidad de poder expresar libremente estos conceptos, yo trabajo con ellos sin ningún tipo de problema. Nunca me han bajado una editorial que me diga, esto no lo puedes decir, esto te lo voy a corregir, porque, no, afortunadamente, porque yo nunca he tenido que depender del trabajo periodístico para vivir. Yo en realidad, mucha suerte, Alberto. Pues sí, y la sigo teniendo porque sigo trabajando para un canal parecido. Vamos a ver si las personas que están aquí quieren hacer alguna pregunta concreta. Entonces ya se puede uno esperar, porque a las 9 tenemos, a las 9 cierra, como sabéis, se cierra el local. Entonces, quien quiera hacer alguna pregunta, me decís el nombre. Seguro que queréis hacer alguna pregunta. Si no queréis hacer alguna pregunta, venga. Bueno, por decir algo. No por decir algo, no por decir algo concreto. Vamos a ver. Yo creo que las sociedades, una pregunta. ¿Creen ustedes que la sociedad debería de organizarse para difundir información, la que se sepa, porque los ciudadanos están aislados con televisiones, tal, y la cabeza se les llena con la con la falsa información que se les da? ¿No cree que se debería promover organizarse en grupos y difundirse o intercambiarse las informaciones que se puedan contrastar para tener otra idea de lo que nos están difundiendo continuamente? Mira, puede decirte que él también lo puede contestar. Hoy en día mucha gente sigue ya todo lo que sale en plataformas de YouTube, canales, y le puede garantizar, hay algunos canales que se ven muchísimo más que Ferreras en La Sexta. Por lo tanto, da igual que sean gente de izquierda,
liberales o incluso conservadores. Puedo decir que aquí hay un camarada muy querido, tiene un canal, y prácticamente yo he salido en muchos sitios, uno de ellos con Pedro Baños, por el tema de Siria. Es decir, te deja hasta la posibilidad de hablar del sionismo y de Israel. Es decir, y esta gente lo sigue 600.000 personas inscritas a su canal. Es decir, tenemos que olvidar de la propaganda controlada por el sionismo internacional. No la vamos a ganar nunca la batalla, nunca. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en ningún sitio. Dominan todo. Pero sí que hay una alternativa de informarnos, y ahí viene la batalla de todos los días. No tenemos que callarnos nunca. Porque a mí me han dicho, ¿no tiene miedo? ¿No tiene gente en Siria? Hoy en día está el panorama muy tal. Si todos tenemos miedo, nadie hablará nunca, ni dará la cara. Precaución hay que tener, pero el miedo nunca. Porque simplemente vamos a morir de pie, como dice el Che Guevara. Es cierto que hay ahora muchísimos canales, es decir, está también el de Javier Couso, ¿verdad?, recientemente. Entonces, el canal del Coronel, hay otros canales por los que tú dices hay una difusión. Entonces esa es la única forma, yo creo, porque aquí está la plataforma contra la guerra, que se pueden hacer actos pequeños, pero que también informan, ¿no? Entonces, si quieres agregar algo a lo que dice la compañera. Brevemente, Javier Couso, que es compañero mío, porque yo trabajo para el mismo canal en inglés. Es un canal que fue prohibido en España en 2013. Lo sacaron de la señal satelital. O sea, nosotros que presumimos de ser un país adelantado, moderno, avanzado, libre en el concepto de la libre expresión, tenemos un gobierno, un Estado, que prohíbe la difusión de canales. Yo, por ejemplo, también soy analista en un canal que se llama RT, y creo que aquí somos y algunos más los que conocemos el canal. Firas también, en fin, a mí, por yo subir las entrevistas que a mí me han hecho, la semana pasada me han borrado mi canal de YouTube con 700 vídeos y reportajes. Toda mi carrera la tenía en mi canal de YouTube y me la han eliminado porque dicen que promuevo el fraude, el spam, la violencia sectaria. Y les he preguntado, ¿me pueden ustedes demostrar dónde yo RT y ya está. Si ves la imagen de RT, inmediatamente, inmediatamente. Este tipo de foros como el que hoy nos congrega aquí, yo creo que es una fórmula muy interesante para que podamos tener diferentes visiones de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido y de lo que va a seguir ocurriendo. Yo lo que estoy viendo es que definitivamente se ha usado un conflicto como es el ruso-ucraniano por un lado, el israelo-iraní por el otro, para debilitar a fuerzas que estaban apoyando a Bashar al-Assad. Israel, si algo se puede decir bueno de ellos, que hay muy poco, si en realidad realmente no hay nada. ¿Por qué digo esto? Es una torpeza. Es que son muy inteligentes. Ellos no dan un paso en falso. Ellos dan un paso siempre a sabiendas de que hagan lo que hagan, definitivamente ellos van a tener la posibilidad de poderse salirse con la suya. No va a haber tribunal internacional ni gobierno que les prohíba. Ahora estamos viendo que en las próximas horas está visitando Hungría, cuando Europa tendría como un bloque hacer todo lo posible para que la sentencia del Tribunal de la Haya de detención de Netanyahu se ponga en práctica. Vamos a ver cómo Alemania no lo va a hacer, ya ha dicho que ellos tienen compromisos históricos con Israel. Hungría no lo hace, Gran Bretaña se lo piensa porque es el gran creador primero de la ideología y posteriormente de la implantación. Por lo tanto, yo soy muy pesimista. Me gustaría poder venir a un foro y decir, vamos a ganar esta guerra, vamos a ganar esta batalla hasta la victoria final. Pero es que definitivamente se me cae el alma al suelo pensando el futuro que le espera a Oriente Medio en particular, pero también concretamente a Siria. Es un país que adoro, es un país donde me he sentido realmente bienvenido, y eso a pesar de que por las noches, y eso algunos que han estado en Siria lo podrán decir, cuando uno se acuesta
se escuchaban los bombardeos que venían de las zonas limítrofes, constantemente, día y noche. Y ese boom, boom, ese sonido tan terrorífico. Sí. Allí había una persona que quería también hacer una pregunta. Me gustaría que apoyase un poquito, si fuese posible, el tema de la traición, yo creo, a Siria, por parte de Rusia y por parte de Irak. Si puede ampliarlo un poquito. Vamos a ver, eso es un tema muy largo para explicar, pero lo explicaré en detalles pequeños, ¿vale? Y ahora después lo que ha pasado, porque había que decirlo, ¿no? Porque el tema en Jaldíe, la imagen que viste el barrio este de Jaldíe en Homs, sí. Yo estuve en el 2012 en este barrio, concretamente. No voy a dar muchos detalles, pero entré como soldado, dejé aquí mi trabajo en el hospital y fui ahí 3 semanas y luego volví en el 2013. Pero en Jaldíe estuve en los primeros batallas de Homs. Una de las cosas que yo tengo muchos datos. Simplemente le puedo decir una cosa, ¿por qué se entregó Siria en este momento? Ha sido muy importante el 7 de octubre. 7 de octubre empezó en Gaza sin hablar con todo el eje. El eje no estaba informado, ni Hezbollah, ni Siria, ni siquiera, ni Irán. Pero claro, el apoyo incondicional al eje para apoyar Gaza ha sido muy importante y entonces la primera vez Israel se sienta amenazada de verdad, desde 1948. Te estás hablando de detalles concretos. Los colonos no pueden estar en el norte, la economía mal, ataques desde Yemen, ataques desde Irak. Temía mucho que se abra el frente sirio sabiendo que no se va a abrir nunca, porque no lo va a permitir Rusia. No lo va a permitir por muchas razones, porque si tú no tienes el apoyo militar de Rusia, que entras en una guerra abierta con Israel, necesitas el apoyo logístico militar ruso. No te lo van a dar. No es la Unión Soviética. Por lo tanto, contra Israel no nos dejarán defender nunca. Ni el S-300 se ha usado, no se ha reemplazado ningún radar estratégico y te puedo decir muchos detalles, ¿vale? Cuando ya sintieron mucho peligro, que puede pasar algo, si entra Siria, el ataque de Irán en 2 ocasiones, empieza, lo que dice que son listos, son muy listos, a trabajar el Shin Bet y el Mossad hablando de las elecciones americanas. Sabían perfectamente que va a ganar Trump, porque el IPAD, que es el poder sionista internacional, divide y este momento tenía mucho más interés que no ganan globalistas, ganan lo que se llaman soberanistas. El caso de Trump porque tienen un paso más para adelante en la guerra de Ucrania concretamente. Le apoyaron y había muchos viajes secretos a Moscú, porque muy buena relación tiene Israel con la Federación Rusa. Por muchos intereses, uno de ellos te lo voy a explicar. Todos los judíos que gobiernan Israel, todos son házaros, son judíos de origen caucásico. O sea, el judaísmo no son semitas, entraron en el siglo VII, VIII, ahora no me acuerdo, en el judaísmo. Y todos estos házaros han emigrado a Europa Oriental, los askenazis. Tienen safarditas y askenazis. Si tú vuelves la historia de Israel, desde 1948 hasta hoy en día, el 90% que han gobernado Israel son o de origen polaco, o bielorruso, o ucraniano, o de origen ruso. Hay una relación directa y lobby sionista dentro de Israel, que viene de origen ruso, que se calcula unos 2 millones, que entre ucranianos y rusos que son del mismo origen, tienen buenas relaciones con la Federación Rusa y han ayudado en eludir las sanciones contra Rusia. Entonces han negociado directamente con la Federación Rusa. ¿Tiene que caer Oriente Medio? ¿Cómo tiene que caer el eje de la resistencia? La caída de Siria. Porque ellos no creen nunca, no son antisionistas. Dime que hay alguna declaración de un líder ruso que hablaba contra el sionismo. La época soviética, sí, en 1975 se declaró el sionismo igualado al nazismo en Naciones Unidas. ¿Cuándo lo tumbaron? En 1990, cuando cayó el muro de Berlín y tal. Por lo tanto, ellos creen en el Estado de Israel, creen que tiene que haber 2 estados, que nunca se ha hecho. O sea, que decir, ellos hablan siempre de la legalidad internacional. Cuando ellos Lavrov o cualquiera de ellos hablan de 2 estados, no se va a cumplir nunca. Por lo tanto, ellos van
por no se destruir Israel. Y de hecho, ahora hay una declaración que la puede hacer de Polanski, si quiere para entenderme, textualmente lo que dijo hace una semana, que, para que entiendas más o menos por dónde van las cosas, ¿vale? Porque si no las hablamos no se puede entender nunca. Mira, hablamos de este señor, lo que nos dijo en Naciones Unidas hace una semana, no más, ¿vale? Te voy a leer textualmente lo que dijo, ¿vale? Es el representante ruso. Dice, se llama Polyansky, el nuevo liderazgo sirio, hablando de los cortecabezas, ha declarado repetidamente su preparación para desarrollar relaciones pacíficas con todos sus vecinos, sin excepción. Israel, por sus acciones, está sofocando esta actitud y amplificando las voces de las fuerzas radicales dentro de Siria, y tal enfoque no contribuirá a fortalecer la seguridad de Israel a largo plazo. Esto es lo que dice el representante ruso. Por lo tanto, para que acaben con el tema, entregaron Siria por Ucrania, pero los rusos soltaron Siria antes porque los acontecimientos llegaron la tregua entre el Líbano e Israel. El 26 de noviembre, el 26 sale por la noche Netanyahu y dice, Bashar al-Assad a pasar las líneas rojas. El 27 empezó el ataque de los cortacabezas en Alepo, porque había un plan preparado, pero los rusos no van a soltar Siria hasta que no tienen algo ahí. Y van a marear Rusia mucho con el tema. No quiere entrar porque muchos analistas dicen han ganado la guerra, no han ganado la guerra. Se gana la guerra cuando hay una rendición y una firma y reconoce el territorio como es tuyo y vuelve a levantar las sanciones. Ya veremos. Por lo tanto, entregó Siria antes, porque Siria no se luchó, se entregó en 7 días. Que alguien que te cuente milongas, que el ejército sirio valiente que ha dado 160.000, que yo conozco familia que ha caído 4 y 5 hijos, dije, si tengo más hijos iré yo, y si no la misma madre, y mi familia lo mismo, no se cayó, la gente se entregó porque había un complot tremendo, donde han comprado hasta jefes de inteligencia, grandes mandos, todo está tan maniatado de tal manera que nadie habla dónde está el presidente de Siria. Si no tiene que ocultar nadie a la Federación Rusa, ¿dónde está el presidente de Siria? Legítimo de Siria, porque no ha renunciado. Y al no resonar lo han dejado retenido desde el 28 de noviembre. Y yo reto a cualquier persona que puede decir lo mínimo que el presidente de Siria estuvo en Siria desde el 28 de noviembre hasta el 8 de diciembre en la caída de Siria. No ha estado nunca. Porque, por desgracia, tengo tanto contacto que hablé con militares en el aeropuerto militar de Hama, porque nos quedamos sorprendidos. Hablé con gente dentro de la misma presidencia, hasta Hussein Shaban, que no se atreve ni a hablar. Está en Doha, en Qatar, porque le han dicho, si hablas, va tú y tu familia, calladita. Nadie lo ha visto en Siria. ¿Por qué? Porque no renunció, no cambió el plan, porque hay un plan largo entendido. Por lo tanto, por intereses de unos y otros le entregaron Siria. Y eso es lo que ha pasado. Lo entregan a un terrorista, sigue siendo terrorista. Los mismos grupos que vino Rusia a defenderse contra el terrorismo, no vino defender contra Israel ni el sionismo. Y lo han entregado ellos, han entrado en Siria y están haciendo masacres, matanzas y quieren volvernos al siglo VII, que será un emirato religioso islámico. Sí, Javier también quería hacer una pregunta. Bueno, yo iba a hacer la pregunta que parcialmente ha respondido Siria, porque yo sí tengo un orgullo haber conocido a Bashar al-Assad, al presidente constitucional de Siria, durante 2 veces, saber que estuvo en su palacio constitucional a 200 metros de los yihadistas y no lo abandonó. Entonces mi pregunta era, ¿dónde está el presidente de Siria? Que desde el 28 de noviembre no sabemos nada de él. ¿Por qué los movimientos antiimperialistas no están preguntando dónde está el presidente de Siria? ¿Y por qué nuestras cadenas antiimperialistas y nuestros periodistas no están preguntando y buscando entrevistas con el presidente constitucional de Siria? ¿Qué pasa? ¿Que hay un vacío? Hay un vacío, un complot tremendo, desde Oriente y Occidente, por todos los sitios, porque a la broma nadie lo pregunta en una entrevista.
o Zaharopa, o incluso hasta en Irán, o incluso aquí, o cualquier sitio, porque no hay una pregunta. Decir, pero ¿dónde está? ¿En qué condiciones está? Pero no solo está él, su hermano, toda su familia, pero incluso hay 5.000 oficiales sirios de alto rango. 5.000. Yo creo que es una de las cosas, entrega en Siria, es una carta que los rusos la pueden jugar si les sale mal en Ucrania, porque está dividido el país con 2 bases militares. Solo con volver él a la costa siria, la mitad del país se levanta contra las cortacabezas y acabaremos con ello. Pero volver otra vez a la guerra, es que están cansados de tanta guerra. Por lo tanto, la situación es muy dramática, pero ¿dónde está el presidente sirio? Yo también lo pregunto, había que preguntar, yo estaría en algún sitio y le diría al señor Lavrov, oye, por señor, explícanos en qué situación está el presidente sirio. ¿No habla? Pues no puede hablar, no está incomunicado. Está incomunicado. Entonces está secuestrado. Secuestrado totalmente, incomunicado, porque yo... ¿Sabe que está secuestrado? Sí, bueno, lo sé yo. Lo sé yo, sí. Te puede decir que sí. Pero vamos a ver, 4 meses y no ha hablado nunca. ¿Dónde está? No, allí hay otra persona y con esa persona terminamos... Secuestrado, si uno no puede hablar... Tú ya has hablado de Es eso. una pena. Sí. Aquella persona que está... Es que está... y no ha hablado... Usted, sí. Que ya había levantado la mano antes. ¿Creéis que la posición tanto beligerante por un lado como posición a favor de lo que ha pasado, de lo último que ha acontecido, de los partidos del espectro de izquierda del Estado español, puede hacer que se caigan caretas y que por tanto la gente empiece a ser un poco más consciente de que no puede depositar sus esperanzas en falsos mesías y que se tiene que organizar para acabar con un Estado capitalista que favorece el imperialismo y favorece al final que pasen este tipo de conflictos por luchar por recursos y mercados? ¿Creéis que puede favorecer lo que ha pasado y la posición de sus partidos a que eso avance en nuestro favor? Bueno, yo soy de un cuadro político en la izquierda, más a la izquierda del espectro español, y ni siquiera desde ahí estoy viendo posicionamientos claros con respecto a eso. Siempre se mantiene una ambigüedad absoluta y yo considero que hasta es vergonzante, porque definitivamente la izquierda tendría que tomar el liderazgo en la denuncia de lo que ocurre en Oriente Medio y más concretamente en Siria, y no estamos viendo a nadie. Pero es que España nunca ha tenido voz propia cuando se trata de asuntos internacionales, bien sea Palestina, bien sea este caso, o cuando toma la iniciativa lo hace en el lado incorrecto de la historia, apoyando a los grupos de extrema derecha ultranacionalistas ucranianos, armándolos, incluso llegando a hablar en un momento dado de la posibilidad de hasta mandar, si no a tropas, sí a asesores militares a territorio ucraniano, porque a Rusia hay que derrotarla. Eso yo considero que realmente es muy perjudicial, muy triste, y da cuenta de la poca independencia que tienen nuestras autoridades a la hora de tratar con estos asuntos. Cuando a nosotros se nos impone en 1986, creo que fue, establecer o normalizar relaciones diplomáticas con Israel, esto viene como consecuencia de la presión que diferentes lobbies judíos europeos, especialmente el holandés, le imponen a España si quiere entrar en la Unión Europea. O sea, España ya para poder entrar en la Unión Europea, lo que era la Comunidad Económica Europea de entonces, le dijeron que tenía que entrar en la OTAN primero. Y cumplió, sumiso como son todos nuestros gobiernos, cumplió. Pero nuevamente a la hora de estar ya preparado, dice, bueno, es que todavía España no es una democracia consolidada. Caramba, 1980 y tantos, España todavía no es una democracia, nunca lo ha sido y nunca lo será bajo este régimen en el que vivimos, pero definitivamente para poder tomar la determinación de tener que normalizar relaciones con un Estado genocida como es el israelí, francamente da cuenta de la poca soberanía que nuestro país tiene. Y francamente yo no creo que España, ni la izquierda más izquierda, porque existe una izquierda que a veces toma las calles, que a veces están presentes en actos,
que se agradece su presencia, pero que no tienen desafortunadamente presencia parlamentaria o política de suficiente peso para poder trasladar a la opinión pública realmente lo que ocurre en nuestro país. Nuestro país es muy borrego, es muy borrego. Yo soy medio escocés, conozco por la parte que me toca Gran Bretaña, la forma en la que ellos también se mueven y tal, y sí que veo mucho más liderazgo por parte de ellos, pero el liderazgo que es negativo, porque Gran Bretaña y sus medios de inteligencia, el MI5 en principio, creando y financiando a Stefan Bandera en Ucrania y posteriormente creando el Estado judío a través de la declaración Balfour, pues dan cuenta de que los británicos sí que tienen fuerza y tienen un sistema de inteligencia muy importante, pero España no lo tiene, y España francamente da vergüenza a veces. Da vergüenza. Yo fui miembro, junto con un compañero que está aquí delante, de la Flotilla de la Libertad en 2011. Después de haber sido atacada la primera flotilla, se configuró un proyecto de una segunda flotilla para responder a la masacre que cometió Israel contra activistas turcos en el mar y Marmara, en aguas internacionales. Y cuando estábamos por salir, el régimen israelí avisó de que íbamos a correr la misma suerte que la primera flotilla. Enviamos un comunicado, una carta, a la que entonces era la ministra Trinidad Jiménez, malagueña precisamente, igual que yo, para que ver si las autoridades españolas iban a defender a una flotilla humanitaria que básicamente lo que llevaban eran unas máquinas de diálisis y material para estudiantes y para niños y tal. Eso eran todas las armas que llevamos en ese barco, el Guernica se llamaba. Y ciertamente la respuesta fue: señores, ustedes ya han sido avisados de que eso es muy arriesgado, por lo tanto nosotros no aprobamos el que ustedes participen en una flotilla. A nosotros nos culpan de querer involucrarnos en algo que realmente no iba a arreglar gran cosa, pero iba a difundir, iba a poner en el mapa una situación que si nos hubieran atacado y nos hubieran asesinado o nos hubieran hundido como pretendían, al menos España se tendría que ver obligada a dar pasos en contra de Israel. Pero ni siquiera. Mira, el tema concreto, yo hace 3 días estuve invitado por el PC de Logroño, ¿vale? Para ver que dentro de Sumar, Izquierda Unida, sí que hay algunas iniciativas que toman, evidentemente están totalmente a favor de Siria, de una charla larga donde di muchos datos, pronto se hará una en Valencia igual. Eso es lo que a nivel pequeño podemos hacer, evidentemente, para que por lo menos lo que dices tú, dentro de la izquierda, que bien, y los hechos que van a hacer estos gobernantes de Damasco, pronto la opinión pública tiene que abrir los ojos. Van a verlo, llevan 4 meses y han destruido el Siria por completo. Por lo tanto, esto va a ayudar para que podamos difundir esta imagen de nuevo de que queremos luchar por ella. Bueno, sin duda, no hay más tiempo, sin duda tendremos que hacer una charla sobre esto. Agradecer a los dos nuestra presencia, agradecer también a Javier, a José Antonio Aguilar, que está allí también, que tienen estos canales, los tenemos que hacer asiduos a estos canales y nada, informarnos, o sea, a que no nos coman el coco, como se puede decir. Muchas gracias.